Hola a todos. Hoy es martes, 19 de agosto de 2025, y nuestro amigo John Helmer está de vuelta con nosotros. Bienvenido de nuevo, John. Gracias por invitarme, Nima. Es un placer estar de vuelta. Empecemos, John, con la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska. ¿Qué te ha parecido la reunión y cuáles fueron los puntos principales? No hemos oído nada sobre la propuesta. ¿Cuál fue la propuesta por parte de Estados Unidos con la que la parte rusa dijo estar de acuerdo? ¿Qué ocurrió durante la reunión? ¿Cuáles fueron, en tu opinión, los puntos principales a tener en cuenta? Bueno, hemos avanzado bastante desde aquella reunión, obviamente. Y ahora tenemos que entender lo que se acordó entonces a la luz de lo que ha sucedido desde entonces. La reunión con Zelensky y luego los líderes europeos en la Casa Blanca el lunes. Es el momento de pedir que todos los jóvenes abandonen la sala y que cualquiera con un estómago delicado, cuya sensibilidad al asco sea mínima, también salga antes de que discutamos lo que está ocurriendo. No exageraciones doubt the Southorkrut's map this ethidating tours que el mundo haya visto jamás. Shakedowns the world has ever seen. What we now know from Monday's events. Lo que ahora sabemos por los acontecimientos del lunes, y luego volveremos a tu pregunta sobre lo que acordó el presidente Putin y con lo que está a punto de tener que lidiar, es que no se trata de desmilitarización ni del fin de la guerra, sino más bien de la remilitarización del ejército ucraniano, financiada por los europeos y pagada a Estados Unidos. En conjunto, es un programa de $100.000 millones para remilitarizar Ucrania bajo una serie de lo que ahora se llaman garantías de seguridad. Esa es la tapadera. La remilitarización es ahora el programa. Lo que ocurrió en Alaska fue que ya existía un acuerdo para el diálogo y el entendimiento entre el presidente Putin y el presidente Trump. Y creo que ya lo hemos dicho antes. Lo que ocurrió había sido preprogramado en parte en la reunión entre el señor Vitkov y el presidente Putin en el Kremlin varios días antes, y en parte en las comunicaciones que el ministro de Asuntos Exteriores Lavrov ha mantenido con el secretario de Estado Rubio durante las últimas 4 semanas. La parte estadounidense fue lenta, mucho más lenta que la parte rusa, en detallar el programa, el itinerario oficial. Pero lo que ahora sabemos por las filtraciones que ocurrieron posteriormente en el lado estadounidense, después de las reuniones, y por la diferencia entre la realidad de las reuniones, la agenda estadounidense y la agenda rusa, es que lo que se pretendía originalmente, según lo anunciado por Yuri Ushakov, asistente del presidente Putin en asuntos exteriores, era una reunión a solas, seguida de una reunión ampliada de delegaciones, luego un almuerzo y después una rueda de prensa. Eso fue lo que Ushakov publicó en la página web del Kremlin, y menos mal que lo hizo, porque en ningún momento la Casa Blanca publicó un programa. En su lugar, lo que se filtró a través de National Public Radio y un par de fuentes más fueron unos documentos que un funcionario del Departamento de Estado dejó olvidados en una impresora por ir demasiado deprisa, olvidando que el programa se había impreso y luego olvidando sacar el original de la bandeja. Es un error común, pero lo que revela es lo siguiente. En primer lugar, la parte estadounidense no confiaba en que Trump se reuniera a solas con Putin. Lo que originalmente iba a ser un cara a cara con intérpretes consecutivos, solo intérpretes, sin dispositivos electrónicos, sin grabaciones, solo toma de notas y traducción consecutiva, fue cambiado. Eso debía durar no menos de 40 minutos, no es mucho tiempo, seguido por las delegaciones ampliadas. Lo que ocurrió después, según el programa del Departamento de Estado, fue una reunión de 3 contra 3, y eso debía durar un periodo relativamente corto. Por un lado estaban Rubio, Vitkov y Trump, y por el lado ruso, el presidente Putin, el ministro de Asuntos Exteriores Lavrov, y no el homólogo empresarial oligarca de Vitkov, Kirill Dmitriev, sino Yuri Ushakov.
Dmitriev estuvo completamente aislado de las reuniones de Alaska. La discusión sobre dinero, sobornos, negocios, para la cual Dmitriev y Vitkov son los negociadores contraparte, se mantuvo separada de las conversaciones centrales. Pero no hubo una delegación ampliada. La rueda de prensa, según el protocolo del Departamento de Estado, debía durar 1 hora. Duró 12 minutos, de los cuales 8 fueron ocupados por el presidente Putin leyendo un guión preparado de antemano. Así que es muy importante que entendamos que desde el punto de vista ruso, lo esencial era determinar lo siguiente. Para el presidente Putin, ¿entiende el señor Trump cuáles son las posiciones rusas, las posiciones centrales de Rusia? Después de todo, él dijo muchas veces que necesitaba ver y reunirse con el presidente Putin para entender cuáles son los parámetros. Repitió cuáles son los parámetros como si no hubiera habido negociación alguna desde febrero, cuando tuvieron su primera llamada telefónica. Es como si, y esto es evidente, el presidente Trump no leyera los documentos de condiciones. No entiende los términos. Sin embargo, él tiene 1 o 2 lemas fijos, idea fix, en su cabeza. Al llegar tenía una idea fix. Debe haber un alto el fuego. Y estaré muy decepcionado, dijo mientras volaba hacia Alaska, si no hay uno al salir. Había abandonado la idea de un alto el fuego, y lo que posteriormente aceptó hacer fue negociar un acuerdo de paz, del cual un alto el fuego sería una consecuencia y una parte, pero como resultado de llegar a un acuerdo sobre una serie de condiciones para la paz. Esto se convierte entonces en el nuevo edificio en la cabeza del presidente Trump al salir. Acuerdo de paz, ya no alto el fuego. Así que, desde el punto de vista ruso, era esencial que el presidente Putin se dirigiera a Trump directamente, no por teléfono, sino cara a cara, en un contexto en el que pudiera juzgar. ¿Entendía el presidente estadounidense cuáles son las posiciones rusas? Si es así, entonces el presidente Putin estaba dispuesto a hacer una serie de concesiones en torno a los objetivos centrales. Ahora, volveremos a los objetivos centrales porque han adoptado una nueva forma en el último día o 2. En el camino hacia allí, y la razón por la que invito a los niños a salir de la sala y a los oyentes mayores a comprobar su reflejo nauseoso, es que Melania Trump emitió una carta sobre los niños que fue entregada al presidente Putin. Luego, ayer, Zelensky la volvió a sacar a relucir, presentando al presidente Trump una respuesta a esta carta. Esto es política cínica, corrupta y repugnante. ¿Por qué? Porque fue pagado. Esto fue una maniobra que repetía la línea de propaganda ucraniana sobre los niños desaparecidos. Una completa falsedad que la parte rusa no ha logrado, a pesar de meses de esfuerzo, demostrar que es falsa. ¿Por qué emitió la señora Trump tal carta? Why did Mrs. Trump issue such a letter? Well, she didn't initially draft it. Bueno, ella no lo redactó inicialmente. Combina 2 señales reveladoras de corrupción cínica. Una es israelí, la otra es ucraniana, y se combinan en la persona de Zelensky. Al fin y al cabo, si te preocupan los niños y el compromiso de Estados Unidos con la supervivencia de los niños, la señora Trump podría haber hecho referencia a las contribuciones de Estados Unidos al genocidio de niños gazatíes, niños palestinos, en los últimos meses. El cinismo de esto como distracción del genocidio israelí es demasiado evidente. Y solo hay una manera de que eso ocurra a nivel de la Casa Blanca. Se compra, se paga. Eso es lo que es. Y eso es un signo del nivel de corrupción, de manipulación cínica de la propaganda que precedió la ronda de reuniones a medida que Zelensky llega a Washington junto con los líderes europeos. Entonces, el cinismo y la corrupción aumentan considerablemente en escala. ¿Por qué lo digo? Porque por un lado, solo hay una figura en la mesa. El mini canciller de Alemania, el hombre cuyo mandato político ha caído por debajo del 24% ahora. Así de impopular es Merz en Alemania, quien es el único que dice públicamente que primero debe haber un alto el fuego. Todos los demás, incluido Zelensky, han insinuado que, con las garantías de seguridad adecuadas en torno al mapa,
para una redistribución proporcional de los territorios, podría haber un acuerdo de paz, pero la condición para ello ya no es un alto el fuego. Es que el presidente Putin debe venir y reunirse con el señor Zelensky, con o sin la presencia del presidente Trump, de inmediato, pero ciertamente una troika con fines de organización y para posar juntos ante la prensa. Ahora, esa es la nueva condicionalidad, y los europeos han dicho verbalmente que no están seguros de que el presidente Putin se atreva, que tenga el valor de presentarse. Pero, ¿qué hay ahora sobre la mesa? Lo que hay ahora sobre la mesa revierte los entendimientos que el presidente Putin pensaba que el señor Trump tenía. Corregir la idea de que no habrá alto el fuego, tendremos un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz desde el punto de vista ruso significa, en primer lugar, el fin de la guerra. En segundo lugar, significa que no habrá reabastecimiento de las fuerzas militares ucranianas con material de la OTAN y de los Estados Unidos. En tercer lugar, significa un alto al intercambio de inteligencia que permite a los ucranianos seguir atacando a Rusia, principalmente inteligencia recopilada por satélites, aviones de ala fija y drones estadounidenses. Esos tres elementos formarían parte de un acuerdo de paz. Pero un acuerdo de paz también significa que la ley marcial ya no es sostenible en Ucrania. Sin la ley marcial, la ilegitimidad de un presidente gobernando sin elecciones debe corregirse. Deben celebrarse elecciones. Por lo tanto, debe haber un cambio de régimen. Si Zelensky sería reelegido o no es otra cuestión. Francamente, tenemos que admitir que Zelensky tiene la mejor oportunidad de ser reelegido porque las alternativas, el general Zaluzhny, el expresidente Poroshenko y otros, tienen mucho menos apoyo popular y no representan un cambio significativo en la línea política. Así que un acuerdo de paz conlleva todos esos elementos políticos y militares. Llámalos los objetivos fundamentales de la operación militar especial rusa: desmilitarización y desnazificación. En cuanto al territorio, esto no se discute en Alaska. Sin embargo, sí se discutió ayer en Washington. Pero lo que es nuevo, y nuestra audiencia debe controlar el reflejo de náusea porque es tan cínico y tan corrupto, es un intento de reavivar y reconfigurar la guerra para que el ejército ucraniano junto con los alemanes esté en condiciones de volver a luchar dentro de 2, 3 o 4 años. Es patear la pelota hacia adelante. Pero solo el tiempo suficiente para que Merz, Meloni, Starmer, Macron, incluso Stubb, ya no estén en el poder. Así que es su jubilación una forma de jubilación muy lucrativa sobre una base electoral que no puede convencer a los británicos, los franceses, los alemanes, los italianos, ni a nadie más en Europa de que lo paguen. Y sin embargo, esta mesa de débiles, todos ellos con una aprobación pública por debajo del 25%, incluida Meloni, están ahora imponiendo la posición rusa a una serie de garantías de seguridad sin zona desmilitarizada, solo una remilitarización de Ucrania para volver a luchar. Eso es lo que está ocurriendo. Y por tanto surge una pregunta muy seria. La razón por la que empiezo con la cínicamente corrupta carta de Melania Trump es que esta nueva remilitarización también es cínica y corrupta. Los $50,000 millones en armas estadounidenses que se financiarán a través de Ucrania y se comprarán a Estados Unidos. En segundo lugar, un compromiso de $50,000 millones de inversión por parte de Estados Unidos en la construcción de armas de ataque de largo alcance en la propia Ucrania. Sí, drones de largo alcance, pero una nueva forma de ataque de largo alcance contra Rusia, negando absolutamente la posibilidad de una zona desmilitarizada y la protección de la nueva Novorossiya, los nuevos territorios rusos o del interior. Entonces, ¿qué se ha logrado? Bueno, seguiremos debatiendo eso. Pero el contraste entre hoy, martes por la mañana, hora de Estados Unidos, y el viernes por la tarde en hora de Alaska, es extraordinario.
Y que nuestra audiencia comprenda la cantidad de sorpresas cínicas, corruptas, políticas y militares que se avecinan es una cosa. No debemos tener ninguna duda al respecto. La cuestión es, ¿cuándo y cómo llamará a la parte rusa y principalmente el presidente Putin a la situación por lo que realmente es? Call the situation for what it really is. John, ¿crees que parece que ayer, durante las conversaciones entre los europeos junto con Zelensky, Donald Trump de repente decidió hablar con Vladimir Putin, que llamó a Putin? ¿Te pareció correcto en tu opinión? ¿Cuál fue el problema, en tu opinión, si ese fue el caso? Well, there's no doubt that there was. Bueno, no hay duda de que hubo una llamada, ha sido reconocida por parte del Kremlin. Creo que fue una llamada de 40 minutos. Presumiblemente, el presidente Putin y el presidente Trump ahora hablan en inglés. Presumably now President Putin and President Trump speak in English. What we know from an unguarded microphone. Lo que sabemos por un micrófono abierto durante las reuniones de ayer, que ha sido recogido hoy por la prensa rusa, pero noto que la incompetente prensa estadounidense no escuchó el micrófono abierto. No escucharon el micrófono abierto, que se ha escuchado en todo Moscú. Bien, nada nuevo ahí. Lo que se oyó fue que Trump le dijo a Macron, ya sabes, por loco que parezca, Putin realmente quiere ofrecerme un acuerdo. Ahora, tomemos todo esto con cautela política y tengamos en cuenta la monumental incapacidad de Trump para entender o incluso escuchar lo que dicen los demás. Le dijo a Macron que cree que Putin quiere apaciguar, congraciarse y ofrecerle un acuerdo a Trump. ¿De acuerdo? Trump a deal. Okay? That's what Trump thinks. Right. Eso es lo que piensa Trump. So the answer to your question. Correcto. Así que la respuesta a tu pregunta realmente apunta al problema de cómo puede responder Putin por teléfono cuando Trump intenta demostrar que está haciendo todo lo posible para que Putin le dé el acuerdo que desea. Esa es la naturaleza de este tipo de intercambios telefónicos. Recuerda cómo está gestionando esto la parte rusa, porque es bastante singular, no ha ocurrido antes. Ciertamente, nunca hemos estado en un nivel de guerra como este. Antes de Alaska, el presidente Putin hizo una demostración internacional de construcción de consenso con todos los aliados estratégicos de Rusia, con la única excepción del señor Pezeshkian, el presidente iraní. Of Mr. Pezeshkian, the Iranian president. Everyone else was telephone. Everyone else. A todos los demás se les llamó por teléfono. A todos los demás. Y la parte india tuvo 2 reuniones, una llamada telefónica con el primer ministro Modi y una reunión presencial en el Kremlin con el asesor de seguridad nacional de Modi, Ajit Doval. Y desde entonces, el presidente Putin ha vuelto a llamar al primer ministro Modi, y durante esta semana, quien encabezará la delegación india en Moscú será el señor Jaishankar, el ministro de Asuntos Exteriores. Así que, a nivel más alto, lo que Putin pudo mostrar fue que está coordinando y decidiendo colectivamente cómo tratar con los estadounidenses junto con China e India, Brasil, Sudáfrica, los países de Asia Central, Bielorrusia y Corea del Norte. Colectivo. And North Korea. Collective. Second, domestically, President En segundo lugar, a nivel interno, el presidente Putin convocó aproximadamente a 21 altos cargos, jefes de inteligencia, el jefe del Estado Mayor, el general Gerasimov, antes de la reunión para decir, bien, señores, esto es a lo que nos enfrentamos, esto es lo que pienso, ¿qué opináis vosotros? Fueron dando la palabra a todos en la sala. Por supuesto no sabemos exactamente qué se dijo, aunque algunas personas se lo cuentan a otras, que a su vez me lo cuentan a mí y a todos los demás en los medios. Y el consenso es que hubo consenso. Eso es muy importante. El presidente Putin está demostrando que actúa con consenso, aunque existen diferencias de facciones sobre cómo tratar con los estadounidenses. differences on how to handle the Americans. There is a consensus that there is nothing
an American. Existe un consenso de que no se puede confiar en nada que diga o haga un estadounidense, pero que el presidente Trump es la única oportunidad disponible para Rusia en la situación actual y durante los próximos 3 años previsibles para alcanzar un acuerdo que esté en el interés nacional de Rusia, en su interés militar y en su interés empresarial. Bien, eso es lo que ocurrió al llegar a Alaska, y al salir, se produjo un proceso similar de construcción de consenso. Ahora bien, no ha habido tiempo para una discusión de consenso entre los funcionarios sobre lo que ocurrió hace unas horas en Washington. Es demasiado pronto. Pero lo que la parte rusa puede leer es el plan de remilitarización filtrado que apareció esta mañana en el Financial Times, filtrado directamente por Zelensky. Financial Times, leaked directly by Zelensky. They can read what Chancellor Pueden leer lo que el canciller Scholz está proponiendo para la remilitarización de Alemania, y así desde el punto de vista de la inteligencia rusa, desde el punto de vista militar ruso, hay una nueva urgencia. Ajá, dice la parte rusa, ahora el presidente, Putin, ya ves, esto es lo que realmente pretenden hacer ahora. Han aceptado nuestra postura, no habrá alto el fuego sin negociaciones. Primero negociaciones, luego alto el fuego. Pero han sustituido un acuerdo de paz que en realidad es un acuerdo de guerra, y exigen que te presentes para estrechar la mano de Zelensky en el acuerdo. ¿Qué se debe hacer? Ahí es donde estamos ahora mismo. What's to be done? That's where we are right now. John, when it comes to the security guarantees that John, en lo que respecta a las garantías de seguridad que los ucranianos están solicitando, ¿cuál es la mentalidad de los rusos en comparación con lo que ocurre en Washington y en Bruselas, en Europa y Washington? ¿Qué es lo que quieren? ¿Van a coincidir? ¿O existen diferencias significativas entre las partes implicadas? ¿Cómo ves que estas partes puedan llegar a un acuerdo y encontrar un terreno común? these parties coming together and making a common ground? Well, I don't see the parties making a common ground at all. Bueno, no veo que los partidos encuentren un terreno común en absoluto. Imposible. Estratégicamente imposible. Sin embargo, está hábilmente planteado. Hábilmente planteado. ¿Por qué lo digo? Porque la parte rusa lleva mucho tiempo argumentando, desde la presentación de las garantías de seguridad el 17 de diciembre de 2021, 2 tratados, uno para Estados Unidos y otro para la OTAN. Garantías de seguridad mutuas y recíprocas para toda Europa y entre Rusia y Estados Unidos. Eso también se puede considerar un plan de garantías de seguridad. Desde el punto de vista ruso, y es de sentido común, debe haber seguridad mutua y recíproca. There must be mutual and reciprocal security. Security is indivisible. Another phrase La seguridad es indivisible. Otra frase que la parte rusa ha utilizado a menudo desde el 17 de diciembre de 2021. En otras palabras, un marco para la seguridad europea que reduzca el riesgo de ataque, que disminuya la aprensión o la amenaza de ataque tanto del lado europeo como del lado ruso. Si eso no es mutuo, no es una garantía de seguridad, es unilateral. Es una preparación para repetir lo que acabamos de vivir. Bien, así que, en la medida en que los estadounidenses rechazaron los tratados del 17 de diciembre de 2021, nunca fueron discutidos por los europeos, nunca se permitió que se hicieran públicos ni que se debatieran en los medios de comunicación públicos de los estados europeos o de los estados estadounidenses, fueron rechazados principalmente. Eso nos puso en el camino hacia la guerra, y la guerra comenzó unas semanas después. And the war began a few weeks later. Now, 3.5 almost months. Ahora, 3 años y medio, casi 4 años después, estamos en una situación en la que las garantías de seguridad han surgido de repente, planteadas por una combinación de líderes europeos y Zelensky, pero significan cosas completamente diferentes. Completamente diferentes. Si inviertes $50,000 millones en seguridad, la última tecnología de drones de largo alcance de Estados Unidos y la OTAN, y la sitúas entre Kiev y la frontera polaca, con un alcance de 5,000 kilómetros hacia el este, ¿no estás preparando una guerra a larga distancia contra Rusia? ¿Esa es una garantía de seguridad? No exactamente.
Hemos tenido varias propuestas europeas. Starmer y Macron han hablado de una fuerza europea de garantía, siempre rechazadas, porque la posición rusa ha sido, mirad, habéis estado utilizando el campo de batalla ucraniano como plataforma para una guerra de facto de la OTAN contra nosotros. Y un matter de facto are timed. It's a de facto NATO war against us. Let's not kid ourselves about what's happening. No nos engañemos sobre lo que está ocurriendo. En segundo lugar, mientras has estado haciendo eso, para acabar con esta guerra, no vamos a permitir que tus hombres permanezcan en el lugar para vigilar una zona desmilitarizada. La desmilitarización significa la retirada de armas pesadas de largo alcance. Los ucranianos han respondido diciendo, queremos sistemas de misiles Patriot como parte de esto, y estamos dispuestos a comprarlos. No están dispuestos a comprarlos. Pedirán el dinero prestado a Europa y Canadá. Nunca devolverán el dinero, y Estados Unidos avalará los préstamos y cobrará el dinero, y las comisiones se repartirán cuidadosamente. ¿De acuerdo? Eso es un chanchullo. That's a scheme. In theory, Patriot missiles systems do not. En teoría, los sistemas de misiles Patriot no suponen un gran problema para la parte rusa. Han sido derrotados allá donde se han desplegado. Así que, si Estados Unidos quiere colocar más Patriots alrededor de Kiev o Leópolis, los rusos pueden derrotarlos. Permítame dar un paso atrás desde el punto de vista ruso. No es la primera vez que el presidente Putin tiene que lidiar con lo corrupta que es una presidencia estadounidense. Tampoco es la primera vez que a la parte rusa se le ocurre sobornar a los estadounidenses para conseguir algo que querían cuando las relaciones eran un poco más cooperativas. Entre 2008 y 2009, General Motors estaba al borde de la quiebra en Estados Unidos. General Motors was going broke in the United States. And the Russian and Germans, that's Putin. Y los rusos y los alemanes, es decir, Putin y la canciller Merkel en ese momento, idearon un plan que involucraba a algunos de los principales sindicatos de trabajadores alemanes y a Sberbank, el Banco Nacional Estatal de Rusia, así como a un oligarca ruso llamado Oleg Deripaska. Idearon un esquema para comprar las fábricas de Opel y Vauxhall, pero principalmente la división alemana de automóviles Opel, H&M, y desarrollar un negocio automovilístico ruso-alemán cooperativo basado en Opel. Se pagaron sobornos a la familia Clinton. Conté la historia en El hombre que sabía demasiado sobre Rusia. Los sobornos eran identificables, se pagaron. Y Hillary Clinton, entonces secretaria de Estado, dejó constancia, que posteriormente se reveló, de estar de acuerdo con Merkel, con el embajador estadounidense en Alemania, en cada reunión aceptar votar General Motors en Alemania. Would agree to the General Motors sale to Germany. And then she reversed herself. Y luego ella se retractó, dejando a Putin furioso. Y eso está bien documentado en la historia que publiqué hace mucho tiempo, en 2008, 2009. Eso fue hace bastante tiempo. A partir de entonces el presidente Putin supo que Hillary Clinton era una persona corrupta, cínica y poco fiable, y que nada de lo que los estadounidenses ofrecieran, ya fuera con sobornos o sin ellos, sería jamás cumplido. Ahora, es un problema muy serio. Ofrecer y aceptar sobornos es algo generalizado en este mundo. No es nada inusual. Pero que los rusos llegaran a la conclusión de que se puede sobornar a un estadounidense pero no confiar en lo que hará como resultado, comenzó con Hillary Clinton en 2008-2009. ¿Cuál es la diferencia ahora que Stephen Mitkoff es el intermediario para la familia Trump? Desde el punto de vista ruso, esto no es precisamente algo de lo que se habla en público. Pero como acabo de decirte, la historia de sobornos a estadounidenses a nivel presidencial es larga, polémica y amarga. Entonces, ¿por qué en este momento el presidente Putin, habiendo demostrado un nivel de sinceridad y apertura hacia el presidente Trump, tal que Trump cree que Putin quiere ofrecerle un acuerdo? ¿Por qué debería la parte rusa creer que la parte estadounidense va a ofrecer algo distinto a una nueva militarización, en la que la familia Trump se embolsa las comisiones y en la que las administraciones salientes de Macron, Merz, Meloni y Starmer y esos individuos
Se retiran con pensiones muy generosas hacia el ocaso. Take very hefty retirements into the sunset. John, John, when you mentioned cuando mencionas la remilitarización de Ucrania, Donald Trump sent ¿te refieres a que Donald Trump está enviando armas? experts, they believe Yo hablo con expertos militares, y ellos creen que Estados Unidos necesita tiempo para producir estas armas y enviarlas a Europa. Pero, ¿crees que una administración de Trump las enviaría a Ucrania o daría permiso a los europeos para enviarlas a Ucrania si ocurre algo en términos de un acuerdo en Ucrania? Porque eso sería crucial para la parte rusa. No quieren que Kiev y el gobierno de Ucrania puedan atacarlos de nuevo. Quieren una Ucrania neutralizada, una Ucrania que no sea lo suficientemente poderosa como para causarles problemas, o tal vez invitar a la OTAN. problems for them, or maybe invite NATO in. Well, to invite NATO in is out of the question. Bueno, invitar a la OTAN está totalmente descartado. No se trata simplemente de que Ucrania nunca se una a la OTAN, y esto se ha transformado en garantías similares al artículo 5 de la OTAN. NATO Article 5-like guarantees. That's Por eso, los europeos también sí. as something like Article 5, and as Maloney said. Bueno, estás planteando dos puntos, y creo que son buenos, Nima. En primer lugar, todo esto lleva tiempo, y desde el punto de vista ruso, desde el punto de vista estadounidense, desde el punto de vista europeo, tomarse tiempo es beneficioso para todos. Recuerda, una de las cosas que se acordó entre el presidente Putin y los líderes de la India y China fue que Putin haría todo lo posible para persuadir a Trump de no introducir sanciones secundarias cuando se amenazó la semana pasada. El plazo ha pasado. El presidente Trump no ha anunciado sanciones secundarias, aunque podría volver a este tema en 2, 3 o 4 semanas. Así que la idea falsa, recuerda, que Vitkov seguía asegurando a Irán, mientras sigamos hablando de un acuerdo de paz, no habrá ataque. As long as we keep talking on a peace agreement, there'll be no attack. Right, the position now is, as you said, Correcto. La situación ahora es, como has dicho, que todos estos planes de remilitarización requieren tiempo. Tiempo para producir, tiempo para comprar, tiempo para entregar, tiempo para instalar. También necesitan un mapa, un acuerdo sobre dónde termina el territorio ruso, tanto los territorios rusos de jure como de facto, Crimea, Gerson, Zaporilla, Lugansk y Donetsk. ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? ¿Dónde está la frontera más occidental frente a Ucrania? Entonces, ¿qué queda desmilitarizado entre esa línea y, digamos, Kiev? Llevamos meses describiendo esto como una zona desmilitarizada, con varias formas de verificación. Verificación por satélite, verificación con drones, inspecciones de infantería, y así sucesivamente. inspection, infantry inspection, and so forth. Behind the demilitarized zone, whose shape Detrás de la zona desmilitarizada, cuya forma y profundidad aún deben definirse y acordarse, queda la Ucrania reducida, que cuenta con las garantías de seguridad, además de la reinversión y el reabastecimiento. Ahora bien, desde el punto de vista ruso, y ciertamente reflejo las fuentes que escucharán lo que me han estado diciendo, ellos también necesitan tiempo para rearmarse. Necesitan tiempo para reestructurar las fuerzas de combate de Rusia, no solo para este campo de batalla, sino para el frente norte, desde Ucrania hacia el norte a través de Polonia, subiendo por la frontera con Finlandia, cruzando el Ártico hasta el lejano oriente, sin mencionar el frente sur, que ahora es altamente inestable con los ataques estadounidenses e israelíes a Irán y la penetración estadounidense-israelí en Azerbaiyán y Armenia. Israeli penetration of Azerbaijan and Armenia. Okay, so we've got all of these new problems, not to mention. Así que tenemos todos estos nuevos problemas, sin mencionar el deseo estadounidense de movilizar a Pakistán como plataforma para continuar la guerra contra Irán en el este de ese país. Todas estas cosas requieren tiempo. También requieren buena voluntad. No estamos hablando aquí de buena voluntad. No la hay. No puede haberla. No con acuerdos cínicos, corruptos y multimillonarios de rearme. Solo para que todos se hagan una idea de lo que significan $50,000 millones en rearme para Ucrania y $50,000 millones en inversiones. La magnitud. Habrán oído, y ya lo hemos comentado antes, que el presidente Trump sigue repitiendo, yo gasté, o Estados Unidos gastó,
o bajo Biden se gastaron en los últimos 3 años de guerra 320.000 millones de dólares, y que los europeos pagaron 100.000 millones. And that the Europeans paid 100 billion. These numbers are false. They're false. Estas cifras son falsas. Son falsas. Un inspector general especial del Pentágono publica aproximadamente cada 6 meses un informe público que muestra exactamente cuánto dinero. Y lo hemos comentado en tu programa en el pasado. La cantidad de dinero gastada por Estados Unidos en y para Ucrania es inferior a 80.000 millones de dólares en 3 años. Así que una reinversión de 50.000 millones de dólares en aproximadamente el mismo periodo de tiempo es más o menos lo mismo que ya se ha gastado. En ese sentido, vamos de nuevo a la guerra, remilitarizándonos. Pero hay otros 50.000 millones de dólares de inversión en la fabricación de armas. Eso es completamente nuevo. Y por supuesto, estaría protegido de ataques aéreos rusos, ya que formaría parte de un llamado acuerdo de paz con garantías de seguridad. Además, está el plan de rearme de Alemania de 50.000 millones de euros, que está íntimamente relacionado no solo con el campo de batalla ucraniano, sino también con el campo de batalla polaco, los de los estados bálticos, y avanzando hacia el norte a través de Finlandia. Así que en realidad, las sumas de dinero ahora son mayores que las que se han gastado desde que comenzó la operación militar especial. Mayores. Así que intentemos ver la magnitud de lo que se denomina garantías de seguridad. Así que con esta escala de remilitarización y rearme, volver a la guerra, sí tienes razón, lleva tiempo. El tiempo es lo que todas las partes quieren ahora. El problema es que Rusia está avanzando. Rusia tiene la iniciativa militar. Rusia puede, reanudando la campaña de guerra eléctrica, destruir la capacidad de las fuerzas ucranianas para seguir luchando. ¿Por qué detenerse ahora y renunciar a los beneficios operativos, tácticos y, en última instancia, estratégicos en el campo de batalla? ¿Por qué no luchar hasta la capitulación del ejército ucraniano y dictar un conjunto de condiciones que serán más fácilmente verificables en el futuro? ¿Por qué tolerar la remilitarización? ¿No es eso sacrificar todo por lo que se ha luchado desde febrero de 2022? Así que sí, tienes razón, Nima. El tiempo es lo que todas las partes desean, incluidos todos los aliados rusos. El tiempo es lo que quieren los estadounidenses. Los estrategas del Pentágono han estado defendiendo la secuenciación de guerras. Necesitamos tiempo para reorientar nuestras fuerzas, dicen Elbridge Colby y los planificadores de operaciones y estrategia del Pentágono, para poder reorientarnos hacia China. Dejaremos que los europeos se encarguen de la guerra en Europa y nosotros sacaremos el mayor provecho posible. Eso no es un abandono de la doctrina estadounidense de hegemonía. No es un abandono para hacer grande de nuevo al imperio. Es una secuenciación de prioridades basada en el tiempo. Así que todos querrían tiempo. ¿Cuánto tiempo es necesario para aplazar el problema y cuánta seguridad se gana durante el periodo en que se pospone? Bueno, creo que ya he dicho más o menos lo suficiente para plantear la cuestión, y es una decisión rusa que debe tomarse en los próximos días. Al fin y al cabo, Medvedev y otros han dicho que Putin tiene que decidir si se reúne con Zelensky en 2 semanas. La parte rusa está insinuando en realidad que no van a estar atados a un plazo. Tienen grupos de trabajo ocupados elaborando términos para la discusión en caso de que haya una reunión con Zelensky. Así que, si y cuando los grupos de trabajo hayan hecho su trabajo y hayamos acordado los términos, entonces podrá haber una reunión con Zelensky. Por tanto, a muy corto plazo, en las próximas 2 semanas, tenemos que ver qué dice la parte rusa sobre los términos y si hay una posición rusa clara sobre la remilitarización. Porque eso es lo que Trump realmente es ir ahora.
John, lo que hemos visto del presidente Putin antes y después de la reunión es que llamó a los países BRICS y a los países de Asia Central para informarles, para que supieran lo que ha sucedido. ¿Hasta qué punto está compartiendo la información, en tu opinión? ¿Y qué intenta decirles en lo que respecta a Ucrania? ¿Es algo relacionado con Ucrania o está intentando darles algún tipo de mensaje general en vista de lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y Rusia? Bueno, con socios estratégicos como China e India, la conversación es muy detallada y se basa en la verdad. Creo que especialmente porque el primer ministro Modi ha tenido su propia experiencia directa con Trump, el presidente Xi también, el presidente Ramaphosa de Sudáfrica, el presidente Lula de Brasil. Todos han tenido contacto directo y familiaridad. Todos saben de lo que Trump es capaz, de lo que no es capaz, y así sucesivamente. Así que creo que sería razonable dar por hecho que el presidente Putin informa exactamente lo que se dijo y escucha lo que sus contrapartes, los socios estratégicos y aliados, tienen que decir. Él responde a sus preguntas. Lo siento, quizás he malinterpretado tu pregunta, pero creo que en esa coalición, el presidente Putin es capaz de revelar más verdades de las que Trump es capaz de revelar a sus aliados europeos. Para empezar, son considerablemente más inteligentes y capaces de interactuar, hacer preguntas y responder a las respuestas que la coalición americano-europea. Hemos visto, por ejemplo, que los dos notorios aduladores en la mesa de ayer eran el ex primer ministro holandés Mark Rutte, el mismo que una vez llamó papá al presidente Trump. Ursula von der Leyen, que no ha sido elegida por nadie, que fue apartada de Alemania por la canciller Merkel, como una de las peores ministras de defensa que Alemania haya tenido jamás, y enviada a Bruselas, donde no suponía ningún peligro para la política alemana. Esas dos personas son simplemente incapaces de mantener un intercambio serio de opiniones, inteligencia o valoración estratégica en su coalición. Pero entre el presidente Putin, el primer ministro Modi, el presidente Xi, el presidente Lula y el presidente Ramaphosa es diferente. Y no pretendo hacer comentarios negativos. El liderazgo norcoreano, el liderazgo de Asia Central son muy importantes para Rusia, y no creo que haya nada menos que la verdad completa en sus conversaciones. Es increíble que hayas mencionado a los aliados estadounidenses y europeos. Cuando veo esta imagen, no veo ningún aliado. Y mira a los líderes europeos reunidos alrededor del escritorio de Trump, intentando comunicarse con él. ¿Qué significa eso, John, en lo que respecta a Europa y la política europea? Parece que de alguna manera están desesperados. No saben qué hacer. No saben, como has mencionado, no están satisfechos con la situación en Ucrania y de alguna forma no tienen el poder para ir en contra de la política de Washington. ¿Cómo ves lo que está ocurriendo en Europa, John? How do you see what's going on with Europe, John? It's a wonderful picture. It's very amusing. Es una imagen maravillosa, es muy divertida. Si quién está en la primera fila están Meloni, von der Leyen, Scholz y Macron. Von der Leyen, Merz, Macron. Y junto a Meloni está Starmer. Él no está en la foto, pero... Bueno, pensé que Starmer estaba al fondo. No, Starmer... No, Starmer. Está a la derecha de Meloni. Al fondo está Besson. El tipo que ves al fondo es Besson. Lo ves en esta foto, ya sabes, junto al brazo de Meloni aquí. Sí, bajo el rostro sonriente de Ronald Reagan, sobre el mapa que fue elaborado para este grupo por el Instituto para el Estudio de la Guerra en Washington, D.C. y entregado a través de Zelensky. Sí, es una clase tutorial de individuos con una valoración política inferior al 25% cada uno. Así que todos están actuando en contra de la opinión pública en sus propios países, en contra de la opinión de los contribuyentes.
Son unos débiles. Son unos débiles políticos que han ideado una forma de continuar la guerra que les enriquece durante lo que les quede vida. Enriches them for their life, for what's left of their lifetimes. And let's be clear from a Trump point of view. Y dejemos algo claro. Desde el punto de vista de Trump, la política presidencial solo tiene 3 años de antigüedad y solo quedan 3 años más. Y lo único en lo que el presidente Trump sigue insistiendo, que es su éxito como pacificador, no ha tenido ningún efecto en la opinión pública. Su aprobación pública es netamente negativa, se mantiene fija, plana, no responde a su supuesto desempeño en política exterior. De hecho, su medida neta negativa general es de aproximadamente un menos 6%, pero la aprobación neta negativa en política exterior es de alrededor del menos 15%. Así que nada de lo que está haciendo, que él considera pacificador y exitoso, tiene la más mínima influencia en la opinión pública entre los votantes estadounidenses. Por otro lado, si se le viera como alguien que ha perdido la guerra de Ucrania de la misma manera en que él dice que la administración Biden huyó de Kabul, no puede permitirse perder una guerra, ser visto sufriendo la derrota física que él dice que Biden sufrió en Kabul. Así que él, como ellos, apuestan por ganar gastando dinero de los contribuyentes, para lo cual tienen casi ninguna aprobación parlamentaria, y no la necesitan. Y seamos francos, hay un apoyo propagandístico total en su prensa. No hay disidencia. Nuestro programa, tu podcast, Nima, es un faro único de veracidad en Estados Unidos. No hay nada parecido en Europa, lamento decirlo. Pero, ¿cuál es nuestra audiencia? ¿Cuál es la audiencia combinada de los podcasts antiguerra en Estados Unidos, Norteamérica y Europa? Menos de 1 millón, creo yo. Menos de 1 millón. Así que seamos francos, la guerra de propaganda la ha ganado Occidente. Ese grupo de personas no enfrenta ninguna crítica cuando regresan a casa por parte de su prensa. Ninguna. Ninguna en absoluto. Saben que controlan su prensa. Saben que controlan sus parlamentos, que pueden gobernar sin sus parlamentos, como hace Macron de manera efectiva. Para ellos la impopularidad no ha supuesto un coste político porque no hay coste mediático ni coste electoral. Todavía no. Y el enfoque de Merz ante su posición perdedora en Alemania es la represión. Es atacar a la AfD, que se fortalece cada vez más a medida que Merz se debilita. Así que la guerra de propaganda se ha perdido. Y para responder a tu pregunta, son débiles, pero no están derrotados cuando regresan a casa. No hay nadie ante quien tengan que agitar su hoja de papel, como Chamberlain agitó la suya tras reunirse con Hitler en Múnich. Chamberlain tuvo un trabajo mucho más difícil al intentar convencer a la opinión pública británica y al Parlamento de que había logrado un acuerdo efectivo con Hitler. Dejando de lado que no lo consiguió, al menos ganó tiempo. Ahora no hay nada comparable en nuestros medios, en los medios occidentales, a este podcast. Nada comparable. Por lo tanto, esas personas no corren riesgo político. Así que caen lentamente en cuestiones internas y ocultan el coste de la guerra de Ucrania. John, antes de terminar esta sesión, tuvimos a Donald Trump, antes de ser elegido en Estados Unidos, hablando sobre cómo le importa a Estados Unidos hacer América grande de nuevo, y hablando todo el tiempo sobre Estados Unidos. Y ves a Donald Trump durante los últimos 6 meses. ¿Sientes que Donald Trump ha cambiado de alguna manera su mentalidad o su estrategia? Porque antes de llegar al poder, todo giraba en torno a Estados Unidos. Pero me parece que es el mismo plan. A medida que pasa el tiempo, esas ideas se van deshaciendo. Está que se memba, es la niña estadounidense. Has mencionado Azerbaiyán y Armenia. Has mencionado la situación con Europa. Yo diría, él dijo que fue hace apenas 2 semanas cuando se jactaba de enviar armas. Europa está comprando las armas para continuar el conflicto en Ucrania, y le están pagando por ello.
No se trata de hacer grande América. Se trata de hacer grande de nuevo la hegemonía estadounidense. ¿Crees que el plan, durante los próximos 3 años, que va a estar en el poder en Washington, en Estados Unidos, será que esa sea la agenda principal? Bueno, sí, es uno de los principales puntos de política pública o exterior en su agenda. Primero, no perder nunca, siempre parecer un ganador. Segundo, seguir tocando el tambor de la propaganda sobre cuánto dinero está trayendo a Estados Unidos. Quiero decir, como dije al principio, necesitamos controlar nuestro reflejo nauseoso. Cuanto más analizas el lenguaje de Trump, más ves las carencias de alguien que simplemente inventa, que de hecho no sabe leer, que ve imágenes. Esto no es una mente, es algo menos que una mente, aplicada a hacer dinero, conseguir poder, conseguir votos, y hacerlo de la manera más eficaz y rápida posible, rodeado de un círculo de ellos. Así es como lo veo. Es una falacia fundamental, desde el punto de vista del recuento de votos presidenciales, imaginar que se puede traducir este tipo de, lo que él llamó, lo que Trump llama, ganar guerras o lograr la paz en votos. Las encuestas siguen mostrando que se equivoca en eso, así que no puede seguir cometiendo ese error. Ese es un error que se pondrá a prueba en las elecciones de mitad de mandato el año que viene. Pero el Partido Demócrata no es una oposición seria a nivel presidencial, al menos no todavía. El año que viene, en las elecciones de mitad de mandato, no necesitan un líder nacional, necesitan ganar a nivel local, que es lo que harán. Y lo que harán es diferente en la cuestión judía, la cuestión del genocidio, respecto a la cuestión de la guerra en Ucrania. El tema de la guerra en Ucrania no fue un factor político significativo para ganar o perder votos durante la anterior elección presidencial, ni en la anterior a esa. Que Trump siga repitiendo un error táctico electoral, lo corregirá con el tiempo. Pero no importa, en mi opinión. No importa lo que diga. Él se está enriqueciendo y volviendo más poderoso a nivel personal, como acaba de hacer su esposa con esa carta para niños, como están haciendo sus hijos. La magnitud del enriquecimiento en el que está involucrada la familia Trump empequeñece cualquier cosa que Hunter Biden y su padre hayan hecho en Ucrania. Esos dos probablemente acumularon en el escándalo de Burisma que yo informé hace años y en el que estuvo involucrado Hunter Biden entre 5 y 20 millones de dólares. Eso es calderilla para Eric Trump, Donald Trump Jr. y Melania Trump. Calderilla. Tienes que añadir una cifra más, otro 0. El nivel de enriquecimiento familiar es de otro orden de magnitud. Pero la prensa no está. Quiero decir, yo no me tomo en serio al New York Times. Nadie debería hacerlo. Ya ni siquiera necesitamos criticar al New York Times, el Los Angeles Times, el Wall Street Journal, el Washington Post. Los medios estadounidenses son incapaces ahora y nunca hicieron un trabajo de investigación adecuado. Se desacreditaron a sí mismos con el Russiagate. Así que no necesitamos volver a eso. La audiencia del podcast sabe de lo que hablamos. Creo que no deberíamos exagerar diciendo que el presidente Trump tiene una mente. En lo que deberíamos centrarnos es en los cálculos detrás de los eslóganes. Y creo que hoy hemos demostrado que lo que viene a continuación es un nivel de autoenriquecimiento como el que Estados Unidos no ha visto nunca antes. Muchas gracias, John, por estar con nosotros hoy. Un placer como siempre. Gracias, Nima. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Adiós. Bye. Bye.